salido de nuestros cuarteles. En el año 1989, con el cambio del régimen estronista, se inicia un tiempo para la creación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. En ese proceso del inicio democrático, desde la Central Nacional de Trabajadores, la primera central democrática creada en 1989 por grandes referentes luchadores contra la dictadura, se planifica desde el año 1990 la creación de un sindicato que trabaje desde la línea del humanismo cristiano como la tercera alternativa gremial para los educadores, hasta que el 30 de abril de 1992 nace la Unión Nacional de Educadores, la UNE. La UNE nace chiquita, porque en el país existía tradicionalmente la Federación de Educadores, pero fue muy manipulada en la etapa de la dictadura, sirvió a la dictadura. De vez en cuando se sacudía un poquito, pero sirvió a la dictadura. Comenzamos a trabajar con un grupo de educadores de San Estanislao, que esto vino justamente como una necesidad que sentimos de la importancia para el desarrollo integral de nuestra organización contar con los educadores. Cuando nace la UNE, su único patrimonio eran los socios fundadores y sus ganas de construir un gremio que luche por los derechos de los maestros. En ese sentido, podemos graficar que la UNE no tenía siquiera una silla o un escritorio, más que una oficina prestada por la CNT para las reuniones de los socios fundadores. Tal es así que el 30 de abril de 1992, coincidente con el festejo del Día del Maestro Paraguayo, en una asamblea constitutiva llevada a cabo en la Quinta de Cuasatí de la ciudad de Asunción, con la participación de delegados provenientes de distintas asociaciones de Capital, de Central, San Pedro, Chaco, Caguazú y Cordillera, se funda la UNE, la Unión Nacional de Educadores. Esa experiencia nos lleva al 89, cuando cae la dictadura, y nos encontramos nosotros en la Central Nacional de Trabajadores en condiciones para formar la primera central democrática del Paraguay. Comenzamos a pensar que había que constituir rápidamente la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Por eso se constituyó en 1989, el año de la caída de la dictadura. Y fue la primera central democrática del Paraguay, por eso se llamó siempre CNT, la primera central democrática del Paraguay. Pero la UNE, ahí el cambio, era general, esto sí, bajo el imperio de la democracia como característica los derechos humanos. Pero en la práctica, los dirigentes originariamente eran social cristianos. Nos preguntamos si nosotros qué hacíamos en favor de los demás trabajadores, porque allá por el año 90, 91, 92, solamente dos organizaciones sindicales teníamos en el Magisterio Nacional, la antigua FEP y la OTED. Nosotros no teníamos una casa, nosotros comenzamos a hacer nuestras reuniones en la CNT, nos apoyaba muchísimo la gente de CNT porque éramos la niña bonita en aquella época, estábamos naciendo prácticamente y todo era la UNE. La UNE nace por la década del 90 en la Central Nacional de Trabajadores y desde luego como filial de la CNT ha estado un par de años en nuestra sede. Iniciaba, ¿verdad?, con un grupo de personas, en general aquí, no, como te decía, 30 personas, luego pasaba por Itacurubí del Rosario, realizábamos, por ejemplo, en Itacurubí del Rosario, Villa del Rosario y General Aquino, conformábamos un equipo de trabajo coordinado para ir creciendo como asociación. El 12 de julio de 1997
se realiza el primer cambio estatutario que impactaría en el crecimiento de la organización, pasando a la denominación de UNE-CNT, impulsando así a esta noble federación a seguir creciendo con los objetivos de luchas a favor de los trabajadores de la educación. Y a partir de ahí entonces se denomina Unión Nacional de Educadores CNT. Y realmente se inició un trabajo en toda la República del Paraguay. En fecha 14 de octubre de 1999 se realizan nuevamente unas modificaciones estatutarias para que finalmente la organización sea denominada como la conocemos hoy en día, Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional, UNE-SN. Con esto se modifica totalmente la estructura organizativa y de federación pasa a ser sindicato nacional. La UNE-SN lleva como bandera de lucha reivindicando la defensa de la educación pública verdaderamente obligatoria, gratuita y de calidad, el reconocimiento al trabajador de la educación como profesional, capacitación profesional constante para mejorar la calidad de la educación a través de cursos que ofrezca el Estado paraguayo en forma totalmente gratuita. La gratuidad y obligatoriedad de la educación media como parte de la lucha contra la pobreza, la mejora de la educación y formación para los sectores más vulnerables de la sociedad, para mejorar las condiciones laborales de todos los paraguayos en general. Que las políticas públicas, en particular de la educación, sean tomadas en participación con los trabajadores de la educación por medio de las organizaciones reconocidas. Necesidad de profundizar la solidaridad con todos los sectores que se tienen en la República del Paraguay. La necesidad de mantener una constante relación con organizaciones internacionales. Un aspecto muy importante a destacar es que la UNE-SN institucionalmente en sus inicios arrancó sus actividades sin nada material, a puro corazón, pero con la convicción, la capacidad y la gestión de sus socios fundadores reunidos en una oficina prestada a la CNT. Planificaron y tomaron acción para salir a caminar por toda la República del Paraguay, sumando nuevos líderes de calidad. De esta manera, poder crecer como organización. La UNE-SN, a lo largo de su historia, ha mantenido relación con varias organizaciones internacionales quienes han brindado a la organización cooperación sindical y cooperación estructural, que dieron a la UNE solvencia, jerarquía y garantía para seguir dando saltos importantes en su gestión organizativa y desarrollo institucional. Formar parte de Incasur, UTAL, FLATEC, CLAT y la Internacional de la Educación permitió a los dirigentes de la UNE capacitarse constantemente y formar parte de organizaciones que nuclean a más de 300 millones de trabajadores en el mundo. De esta manera, podemos afirmar que, de haber iniciado en el año 1992 en una oficina prestada por la CNT sin nada material, hoy la UNE-SN ha logrado ser el referente de Paraguay en el mundo en todas estas instancias internacionales. Nacer la UNE en el año 1992 es importante recalcar el papel protagónico que ha jugado la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, en la cual hemos podido consolidar justamente relaciones fraternales con otras organizaciones de Latinoamérica y, por qué no decirlo, también del mundo, lo cual ha enriquecido sumamente a la UNE como organización sindical. A través de la CNT nosotros hemos logrado
un relacionamiento importante con el INCASUR, Instituto de Capacitación del Cono Sur, y también con la Central Nacional de Trabajadores. Entonces ellos mandaban ya su representante para la formación en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, que funcionaba entonces en Venezuela. A ver, SADOC, la UNE de Paraguay y la Federación Venezolana de Maestros y algunas organizaciones centroamericanas fueron el núcleo de la FLATEC. O sea, la FLATEC ya estaba, pero fueron los que fueron aportando y complementando. La CLAT, la CNT y la UNESN conforman una tríada extraordinaria que le dio protagonismo, en este caso que nos importa, a los educadores del país. Hicimos un trabajo para conseguir la financiación de esos proyectos. Eso se hizo impecablemente. Piense que a veces la cooperación internacional, el problema es la transparencia y el rigor en la realización y la justificación de los recursos solidarios. La UNE fue impecable. Yo diría que en esto de Atirá, que es lo más grande, creo recordar que hemos hecho, hizo un poco lo de los panes y los peces, es decir, salieron más cosas de las inicialmente previstas con la financiación obtenida, ¿no? Cuando la UNESN se adhiere a la Internacional de la Educación, se consolidan las luchas contra la mercantilización de la educación, que busca la privatización de la educación pública y la precarización de la educación pública. Se establecen estrategias alternativas para desarrollar programas y currículum como alternativa a los modelos neoliberales en Latinoamérica y todo el mundo. La inclusión de género, en donde se plantea una participación real en las organizaciones y la toma de decisiones en políticas públicas de los gobiernos. Toma la decisión de afiliarse a la Internacional de la Educación, también porque coincide con la estrategia política de la Internacional de la Educación de defender la educación pública de calidad. En ese sentido, era lógico que la UNE tomara la decisión de incorporarse a ser afiliada a la Internacional de la Educación, además de que esto también le permitía involucrarse con el resto de organizaciones sindicales de la educación, hermanas precisamente de la UNE en América Latina, pero también a nivel mundial. Tenemos afiliados en todos los países del continente y una característica son comunes a toda esta organización. Primero, que son organizaciones muy representativas del sector de la educación, y yo incluyo UNE dentro de esta. Y la otra característica que de todas las organizaciones que están adentro de la Internacional de Educación es hacer la defensa de la educación pública laica, de calidad, ofertada por el Estado. O sea, son características en común que es muy importante, es un agregado de la UNE en cuanto a Latinoamérica, pero también de la UNE en todo el mundo a través de la Internacional de la Educación. La UNESN se ha convertido en un referente de las organizaciones sindicales en nuestro país, porque es diferente a las organizaciones tradicionales por su dinámica en la formación dirigencial de bases y cuadros, con la sólida intención de crear y formar a nuevos líderes. En este momento le estamos demostrando a propios extraños, ¿verdad?, que el Sindicato Nacional no está solamente para hacer manifestaciones o solicitudes de aumento de sueldo a los docentes, sino el sindicato está para acompañar proyectos, ideas y también para llevar a ejecutar obras importantes para nuestro futuro. El proyecto ha sido totalmente ejecutado y elaborado por el Sindicato Nacional. Vemos la seriedad de las personas con quienes trabajamos, ¿verdad? Vimos toda la presentación de la infraestructura que tienen, la calidad con que se manejan y también la seriedad de los documentos que hemos firmado, ¿verdad? Son documentos bastante estrictos, bastante duros y comprometedores para todas las partes, y eso nos permite tener una holgura en el trabajo porque estamos trabajando con gente seria. Encontré sindicalistas y educadores serios, profesionales, rigurosos, que hablaban con fundamentación, que sabían lo que decían, y eso para mí fue un dato interesante.
gente que si tenías una cita llegaban a tiempo, no le estoy hablando en broma. Eso para un europeo es muy importante. Acá se bromea mucho con la puntualidad sin darse cuenta que eso hace mucho daño, la impuntualidad. La gente de la UNE, si tú tenías una reunión, era a esa hora, concluía la hora prevista. Si asumías un compromiso sabías que lo iban a cumplir y lo íbamos a evaluar conjuntamente. Estudiaban los temas, eran realmente conocedores de la problemática educacional del Paraguay y de la problemática general, social, de desigualdad, de injusticia, de desigual reparto de la riqueza que es tan endémico, tan doloroso en Paraguay, ¿no? Y todos esos factores, bueno, a mí me hicieron tener desde buen principio un buen feeling, una buena empatía con la gente de la UNE. Desde la asamblea inaugural en el año 1992, literalmente sin tener nada, la UNE-SN pasó en unos años a la primera oficina propia sobre la calle Sicilia en Asunción, luego en el año 2015 a las actuales oficinas centrales sobre la calle Oleari. Además, la UNE-SN cuenta con la cooperativa UNE, con sus oficinas sobre la calle Lugano. En la ciudad de Aterá, departamento de Cordillera, se encuentra el complejo educativo y recreativo Mboejararaití UNE-SN. En la ciudad de Cambreta, departamento de Itapúa, cuenta con otra sede del complejo educativo donde funciona el Instituto Técnico Superior y el Centro de Formación y Capacitación Laboral UNE-SN. En la ciudad de San Lorenzo, departamento central, cuenta con otra sede del complejo educativo donde funciona el Instituto Nuestra Señora de Altagracia, el Instituto Técnico Superior y Centro de Formación y Capacitación Laboral UNE-SN. La UNE-SN tiene proyectos en desarrollo en las sedes de la ciudad de Cambretá, Aterá, Capi Ibarej, Villa del Rosario, Unión, San José Obrero, Limpio y Arapuajú. Desde los inicios de la UNE-SN se destacó en el desarrollo de contenidos para la creación de masa crítica con propuestas y proyectos entregados al Ministerio de Educación y Ciencias y otras instituciones, como ser el Proyecto 5 de Octubre, Basta de Escuelas Rancho, la obligatoriedad de la educación media y entre los cuales uno de los ejes de lucha más importantes, la dignificación del trabajo del educador mediante la instalación de la carrera docente y el salario básico profesional, que ha sido la UNE-SN orgullosamente la única que impulsó y defendió esta propuesta desde sus inicios. Hoy es un logro de la UNE-SN que abrazan y son beneficiados todos los docentes de la República del Paraguay. En el año 2019 hemos lanzado el libro Una nueva educación para una nueva cultura, para un nuevo Paraguay, con propuestas para la nueva educación a ser implementada en nuestro país, entregado al Ministerio de Educación y Ciencias. Durante todos estos años, la UNE-SN también se ha destacado de otros gremios en la elaboración de materiales formativos e informativos, revistas, boletines y programas radiales. En el año 2020, año de la pandemia del COVID-19, hemos lanzado 2 plataformas virtuales, una formativa para los cursos a distancia online y otra, la radio TV online UNE-SN, mediante las cuales logramos concretar más de 2.000 egresados en nuestros complejos educativos. En el 2021 hemos lanzado un nuevo libro denominado Propuesta Política Pública Educativa Alternativa 2020-2030, aportando nuevos insumos necesarios para realizar la verdadera revolución educativa paraguaya.
Asimismo, al año 2021 le denominamos el año de las movilizaciones por la conquista del salario básico profesional, camino a la instalación de la carrera docente, donde hemos realizado más de 14 movilizaciones a nivel nacional, con total participación de todos los docentes del país. A todo esto se suman otros aspectos de la UNESN, el sentido humano y solidario frente a los momentos difíciles que han pasado nuestros hermanos paraguayos con grandes catástrofes. Durante el 2020 hemos aportado con donaciones de elementos de bioseguridad para la lucha contra el coronavirus, elaborados en nuestros talleres de capacitación en camioneta, a centros de salud, bomberos e instituciones públicas, y lo seguiremos haciendo hasta que la humanidad pueda vencer a esta pandemia que nos aqueja en estos tiempos. También destacamos nuestro acompañamiento en las capacitaciones y formación profesional en estos años a nuestros asociados de las comunidades indígenas, incluyendo donaciones a la comunidad Etset Sur del Chaco paraguayo. Finalmente, quiero decirle a todos y cada uno de los compañeros educadores, y en particular de la UNESN, que la UNESN marca la diferencia y hace la referencia. Y vamos a seguir luchando por una nueva educación para una nueva cultura. ¡Viva la lucha, compañeros! ¡Fuerza! Continuaremos en la lucha y ganaremos. UNESN, Sindicato Nacional.